Hola, te habla María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa, y estas son algunas de las noticias de esta semana que podrían afectar los bienes raíces en el corto o largo plazo. ¿Sabías que los acreedores de Rudy Giuliani, el ex abogado personal del expresidente Trump, lo quieren obligar a vender su condominio en la Florida de nada más de 3,5 millones de dólares para pagar su deuda de casi 152 millones? Wow. Giuliani ha argumentado que no tiene los fondos para pagar sus deudas, pues se declaró en bancarrota en diciembre después de que se le ordenara pagar 148 millones de dólares por una difamación a una madre y su hija que trabajaban en las urnas electorales en el 2020, en las elecciones del 2020 en Georgia. Realmente esta gente sí sabe cómo continuar con el estilo de vida que tenían sin verse afectados por sus malas acciones. Por eso yo siempre les digo, es bueno estar asesorado por un buen contador y un abogado de finca raíz. Bueno, y una de las noticias que ha sonado bastante al final de la semana pasada, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios aceptó un acuerdo histórico que definitivamente cambiará la historia, eliminando las comisiones automáticas de los corredores de bienes raíces. Hoy en día, como ya se explicó en otra actualización anterior, los vendedores enlistan una propiedad con su agente. Este agente la promociona a muchos otros agentes que traerán al comprador y la comisión total se comparte, generalmente se divide en partes iguales entre el agente del vendedor y el agente del comprador. Pues bien, ahora, en cambio, los compradores y vendedores de las propiedades tendrían que negociar las tarifas con sus agentes por adelantado y directamente con cada uno de ellos. La parte negativamente afectada aquí seríamos obviamente nosotros, los agentes inmobiliarios, sobre todo cuando trabajamos con los compradores. Y créanme que es cuando en realidad trabajamos mucho más. Pero bueno, y también afectaría a los compradores, quienes tendrían que pagar directamente los fees a la gente que escoja. El vendedor pensaría que sería la parte ganadora de todo esto, pero sinceramente, quien trae al comprador, ¿quién es? Es el agente del comprador, que se encarga de encontrar el comprador en el 98 o 99% de las veces. En contra de lo que muchos dicen, yo pienso que esto no hará que los precios de las propiedades bajen, pues los vendedores simplemente se volverán un poco más ambiciosos y el proceso se complicaría aún más. Sería más demorado, cuando es bueno, y seguramente con algún conflicto de intereses cuando el agente del vendedor termine siendo el mismo agente del comprador, lo cual no es nada bueno. A ver cómo todo esto acaba funcionando para todos y que los mejores sobrevivan o se retiren. Este parece ser el año de las elecciones para muchos países, entre ellos UK, Irán, India, México, Estados Unidos y Rusia. Durante los últimos 3 días se efectuaron las elecciones presidenciales en Rusia. Las urnas muestran que Vladimir Putin obtuvo una amplia mayoría en las elecciones presidenciales de Rusia, lo cual, ya saben, no sorprende a nadie. Pero igual, Putin se presentó para el mandato de 6 años contra candidatos de partidos que no habían criticado al gobierno por su invasión a Ucrania. El único candidato que, como ya sabemos, estaba en contra de la guerra en Ucrania, pues ya no está, ya está muerto. Muchas fuentes alegan que las elecciones se habían realizado ilegalmente y algo forzadas, no solo en el territorio ruso, sino también en los territorios tomados por los rusos en los últimos años, incluyendo Ucrania. Como dato curioso de hoy, tenemos esta casa al revés, sí, así se llama también, casa al revés, en Polonia. Es una atracción turística diseñada para que parezca como si estuviera suspendida del cielo. Algo parecido como lo que tenemos en Orlando. Para hoy lunes 18 de marzo, la tasa de interés promedio nacional, según para una hipoteca a 30 años, es de 6,88%, disminuyendo 7 puntos básicos en los últimos 7 días. Y bueno, esto es todo en la actualización de hoy. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Bendiciones.